Rosalía acaba de publicar su último disco Lux y hoy vamos a escuchar y analizar musicalmente a una de sus canciones que se llama Reliquia. Ya hemos hecho el análisis y reacción a su canción Berghain, que vas a poder ver por acá arriba o debajo en la descripción. Es un disco que ha generado muchísimas expectativas. La canción que ya hemos analizado es buenísima, me ha gustado mucho en lo personal. Rosalía es una cantante que no tengo muy escuchada y me ha sorprendido gratamente porque tengo algunas referencias, pero este disco, por lo menos con la única canción que he escuchado hasta el momento, me ha gustado mucho, así que veremos cómo se va desenvolviendo. Si te interesa que sigamos haciendo estas reacciones, análisis al resto de las canciones de este disco que se llama Lux, por favor déjalo escrito debajo en los comentarios. Así que vamos a ver con qué nos encontramos en Reliquia, que dice de la siguiente manera. Ok, ya tenemos una sintonía bastante parecida a lo que habíamos escuchado en Berghain, que no me parece aleatorio que haya hecho la publicación de esa canción anticipadamente a la publicación del disco en su totalidad, que ha salido hoy 7 de noviembre del 2025. Así que va con esta misma sintonía neoclásica, diría yo, porque la denominación apropiada sería neoclásica por la utilización de la orquesta clásica, pero en estos tiempos que corren. Sin embargo, ya esto que escuchamos en la introducción de Reliquia parece más un arpegiador de cuerdas que cuerdas tocadas humanamente, aunque tranquilamente un buen grupo de cuerdistas podrían tocarlo sin ningún tipo de inconvenientes. En que perdí mis manos en Jerez y mis ojos. Y fíjate la voz delicada de ella. Algo que siempre me llama mucho la atención de Rosalía es que tiene esta gran ductilidad para poder combinar una voz tan agraciada, una voz tan pueril por momentos, como muy dulce, muy tierna, y por momentos también tan rockera. Fíjate que con unos buenos auriculares vas a percibir todo muy nítidamente, incluso el piano que se mete sutilmente. Fa mayor. Ok, es una progresión muy popera que me gusta mucho, es muy utilizada en la música tipo inspiracional. Después nos meteremos un poquito en eso, pero vamos a escuchar un poquito más porque es maravilloso hasta acá. Perdí mi lengua en París, mi tiempo en... Fíjate cómo estrofa a estrofa va introduciendo pedacitos de música, como si fueran pequeñas grajeas que van edulcorando todo lo que vamos escuchando, y cómo ahora apareció otra de sus voces, pero de fondo muy coral, más tirada hacia la derecha. Por eso te recomiendo que utilices auriculares para tener una experiencia más inmersiva de la música que estamos escuchando y de cualquier clase de música, porque escuchar música tiene que ser un momento en el que solamente le dediquemos el tiempo que tenemos a hacer eso, porque es tiempo ganado para la vida. Nunca escuchar música es tiempo perdido. Esa es la recomendación del día de la fecha. Y acá, en vez de haber una percusión hecha y derecha, es este ostinato de cuerdas, así bien danzado, que funciona como motus perpetuo, como motivo rítmico que va acompañando constantemente y hace las veces de un acompañamiento percusivo justamente para sostener el ritmo y que la voz de ella pueda danzar tranquilamente sobre la música. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Esta parte, que se me hace que es una suerte de precoro, preestribillo o puente, tiene esta reminiscencia a música británica pop de principios de los 2000, donde estaba muy en boga utilizar una pequeña orquesta de cuerdas en cualquier grupo pop. Tiene esta sensación incluso de que ahora las cuerdas dejaron de hacer el ostinato rítmico y se pusieron más planchadas, y esto le da un aire de mayor solemnidad a lo que estamos escuchando, porque es como que todo este movimiento tucaticataca, tucan, tuquetacata que estábamos escuchando desde el principio de la canción, de repente se ha detenido y ha pasado a esto que es completamente inspirador. Y acá la parte más experimental, algo que ya hemos escuchado y analizado en la canción Berghain, que ahí estaba en feat con Björk y con Yves Tudor, si mal no recuerdo. Y fíjate acá cómo entra lo neo de lo clásico. Acá sí está puesta mucho más la mano de Rosalía en modo productora. En todo caso, no sé si es que ella sola ha producido todas las canciones, si trabaja con un grupo de productores o con un productor o productora en particular, pero sí me parece muy identitario que haya logrado, con el nivel mainstream que tiene,
una pieza de estas características y un disco de estas características que, por lo menos, es la segunda canción que escucho, pero va muy en sintonía con la que habíamos escuchado en primer lugar, que es Berghain. No sé cómo serán las demás, si vos tenés alguna referencia que querés ir tirando en los comentarios, es más que bienvenido, y cualquier otra recomendación también es más que bienvenida, pero esta sección, que es Entiendo el estribillo, ahora sí, rompe con todo lo que veníamos escuchando y genera otra nueva sorpresa dentro de esta catarata de sorpresas que venimos escuchando en esta nueva versión de Rosalía, o quizás una versión más original, auténtica, o que tenía más oculta también y que de repente ahora muestra sin ningún tipo de inconvenientes. Otra vez, paréntesis, hablo desde la más pura ignorancia, porque la tengo muy poco escuchado de Rosalía y las canciones que tengo en la cabeza son las que han sido más conocidas y por las cuales ha sido más conocidas, y de repente no tienen nada que ver con este estilo que también está buenísimo, y las otras canciones también, por supuesto. Perdí la fe en DC y la amiga. Y ahora sí, fíjate que utiliza ese mashup que hace entre lo clásico y lo electrónico en la parte del estribillo para que cuando salgan de ahí y empiecen la nueva estrofa, lo hagan ya con la percusión que se introdujo en el estribillo, con lo cual alterna, o mejor dicho, modifica, cambia el acompañamiento rítmico que tenía con las cuerdas, ahora lo hace con una percusión muy de fondo, muy opaca, justamente para que contraste muy bien con el color prístino, claro y agudo de su voz, tremendamente delicado, casi como si nos estuviera susurrando al oído. Es maravilloso. Coraje, pero el cielo nació en Buenos Aires. Buenos Aires. Hoy lloré y mis pestañas de silencio. Claramente también ha tenido un gran recorrido por el mundo porque yo siento que está, claramente, bueno, no sé si claramente, pero siento que está hablando de ella misma y de los lugares que ha recorrido y de las cosas que ha transitado. El cielo salió en Buenos Aires. Hoy está bastante nublado acá en Buenos Aires, debo decirlo, pero eso no hace que el cielo sea menos bello de lo que es, porque es parte de la naturaleza, y me parece que cuando los artistas logran este punto álgido en el que combinan parte de sus experiencias personales, incluso en una letra que a priori uno podría decir, no sé si está diciendo mucho, pero en realidad está diciendo muchísimo si uno se pone a desanudar todas esas cosas que dice, que no lo vamos a hacer acá porque como bien sabes, o si no lo sabes y es tu primera vez acá, bienvenido, bienvenida. Acá lo que hacemos es reaccionar, escuchar, analizar música y basarnos en eso para dar una opinión humilde y sincera al respecto desde mi lugar de músico y compositor, simplemente porque nos gusta hacerlo y nada más. Así que vamos a continuar escuchando esta canción de Rosalía que se llama Reliquia y que sigue diciendo de la siguiente manera: pero el pelo vuelve a crecer. Pero el pelo vuelve a crecer, la pureza también, la pureza está en mí y está en Marrakech. Esa es una buena pregunta, si la pureza vuelve a crecer al igual que el pelo. A veces, en algunas personas, es más probable que vuelva a crecer el pelo y no así la pureza. Para pensar. Esa es la reflexión del día de la fecha. Respecto a los acordes que decíamos que tiene esta suerte de progresión épica, motivacional, inspiracional. Fa mayor, sol mayor, la menor, do. Quien te diga que no se puede hacer una progresión do mayor está tremendamente equivocado. Es quizás la tonalidad más trillada. Después podemos analizar más en profundidad si querés si estamos en do mayor o estamos en alguna modalidad de fa, por ejemplo, pero eso es para otra ocasión porque básicamente está utilizando todas las teclas blancas del piano y es maravilloso. Pero mi corazón nunca ha sido mío, yo siempre lo doy. Qué hermosos agudos que tiene. De repente, por momentos me hace acordar a la canción Chandelier de Sia. Cuando llega a sus agudos, tiene unos agudos muy claros, es una gran cantante y además tiene esa ligera o a veces muy marcada acentuación regional de la zona de España de la que es, perdón, no lo recuerdo, si vos lo sabés, por favor dejadlo escrito debajo en los comentarios, pero así como ocurre en cualquier otro idioma, en el español también cada lugar, cada región tiene sus modismos, su forma de acentuar las palabras. No es lo mismo, por ejemplo, el español argentino rioplatense que el español argentino del norte o del sur o de donde fuera, porque cada uno
de los lugares desarrolla su propia manera de decir lo que decimos en este hermoso y maravilloso idioma, y por supuesto en España también ocurre esto, como en el resto de los países hispanohablantes, porque es algo que ocurre en cualquier idioma, incluso en el inglés o en cualquier otro idioma sajón. Pero fíjate cómo tiene esas ligeras acentuaciones que muy emparentadas con el flamenco de repente, que suenan muy interesantes combinadas en este estilo de música que es tremendo todo. Muy bien. Y lo que decíamos, esta combinación que hace entre un sonido muy rockero o popero, bien de streaming, bien alto, y de repente una voz muy delicada, muy melodiosa, armoniosa, relajada, que contrasta en una sola estrofa, y es más, en un solo verso, lo cual lo hace otra vez un artista muy dúctil, porque puede manejar muy bien todo su aparato fonador. Es una gran conocedora de toda su herramienta de trabajo que es el cuerpo y la voz, y eso lo hace una artista muy pero muy buena, y claro está que interpela a muchísima gente y algo tiene que representar o hacerse identificar con todas las personas que la siguen como para que tenga tal repercusión, y claramente el material musical que estamos escuchando, por lo menos desde mi humilde opinión, también es buenísimo, así que piano. Hermosos melismas. Viste que el melisma es cuando sobre una misma vocal cantás diferentes notas, como estamos escuchando en esta sección que está haciendo Rosalía solamente con el piano. Me gusta mucho esto porque sobre todo es una canción de 3 minutos y un poquito más, pero en la que se condensan muchas cosas, muchas secciones, muchas partes. No es una canción que de principio a fin sea exactamente igual. Quizás en términos armónicos, en cuanto a los acordes, sean los mismos, quizás en algún otro orden. Pero lo maravilloso de esto es que con esos pequeños elementos, o mejor, no pequeños, pero sí pocos elementos, puede dosificar toda la información a lo largo de la canción para retener nuestra atención constantemente y que sigamos disfrutando de la magia de la música, que implica poder utilizar un mismo sonido en diferentes lugares y que cada vez suene de una manera distinta e igual de cautivadora. Huyendo de aquí, como huí de Florida, somos delfines saltando. Y ahora el acompañamiento es un coral, es decir, son voces sintetizadas que siguen el ritmo. Fíjate cómo los diferentes elementos musicales, los instrumentos básicamente, van alternándose en esta pequeña banda neoclásica para poder hacer el acompañamiento y sostener el ritmo, mientras la voz de Rosalía parece que está jugando libremente, y sin embargo, si la aisláramos, escucharíamos seguramente que tiene su propia rítmica y que va muy bien acompasada con la música que tiene de fondo, que es maravilloso. Estamos cerca del final de la canción de Reliquia, del último disco de Rosalía que se llama Lux. Cualquier otra recomendación es más que bienvenida debajo en los comentarios. Bueno, de repente, si faltaba algo incluir en esta infinita cantidad de secciones musicales que tiene esta canción, era algo de artcore. Esto suena como a J-pop, que es pop japonés, y el artcore es una variante en la que se combina mucho de la música electrónica, un beat muy elevado y mucha percusión que parece tremendamente álgida. Esta es una muy buena manera de finalizar una canción. Esto literalmente es una coda. Coda en italiano significa cola y es lo que va al final de cualquier pieza musical. Puede ser una composición instrumental o una canción. Para darle un cierre a la misma, la coda puede agregar o no información adicional, pero sirve para darle un cierre justamente a la composición. Y acá estamos escuchando un final instrumental que rompe con lo anterior que veníamos escuchando, pero se emparenta apenas con la rítmica y la forma de composición musical que habíamos escuchado en los estribillos. Ok, finaliza en sol mayor y da la sensación de que no resolvió y debería terminar en do. Entonces quizás efectivamente estábamos en do mayor. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a Rosalía, esta vez con su canción Reliquia de su último disco Lux. Y vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.